Hola amigos y seguidores de Diario La Prensa Honduras, les saluda el periodista Josué Cárcamo y en esta ocasión me complace presentar al abogado Luis Roel Alba, segundo vicepresidente del Congreso de Perú, con quien estaremos abordando el tema, el panorama político allá en Perú. Antes quiero destacar un poco de su trayectoria política. El abogado Luis es abogado constitucionalista, congresista por el Partido Acción Popular, originario de Lima, Perú, y es heredero del legado político de su abuelo, don Javier Alba Orlandini, quien también fue excongresista del Congreso Unicameral de Perú. Bienvenido, abogado Luis Roel. Muchas gracias, Josué, a ti y a todos a los amigos de Honduras. Abogado, para hablar un poco y entender un poco el panorama político allá en Perú, estoy consciente que primero debemos contextualizar un poco para que nos entiendan nuestros seguidores. Perú ha venido desarrollando diversos acontecimientos políticos que se han dado. Dado que en el 2018, con la elección del presidente Pablo Kuczynski, uno de los hitos importantes también, que luego de 2 años también es derrocado y asume el presidente Martín Vizcarra. Luego el presidente Martín Vizcarra también es destituido y sentado en el banquillo por el Congreso Soberano de allá de Perú. Y igual asume la presidencia el congresista Manuel Merino, que obtuvo la presidencia por 5 días y luego la obtiene el congresista Francisco Sagasti. Esos datos importantes pues han venido marcando la trayectoria de Perú, el cual ha venido polarizando un poco. Nosotros veíamos un panorama pues bastante abierto en cuanto a la elección, actualmente con la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo en un balotaje muy marcado, bastante reñido, pero que con las actas procesadas por el órgano electoral de Perú da virtualmente la victoria al virtual presidente Pedro Castillo. Abogado, ¿cuál ha sido el panorama actual que han desarrollado en la Cámara Legislativa respecto a estos nuevos acontecimientos con la no oficialización del presidente en las pasadas elecciones? Créeme que en el país el contexto político está muy polarizado. Como tú has mencionado, ambos candidatos representan a dos extremos de la política. Por un lado tienes a la candidata de Keiko Fujimori, que representa a la derecha, y Pedro Castillo, el candidato que representa a la izquierda. Esto genera una polarización de extremos y extremos que lamentablemente para lo que venga a ser el próximo gobierno que tenga que trabajar de manera conjunta va a ser difícil, porque no va a haber una forma de conectar, de hacer puentes, porque no solo está polarizada esta campaña de segunda vuelta, sino que tras el balotaje aún no hay una proclamación de un presidente y de ambos lados se habla de fraude, a ambos lados se habla de obstaculización a los órganos electorales para que estos se pronuncien y den el resultado final. Tanto es así que inclusive están viendo medios procesales para o anular la segunda vuelta o todavía suspender la proclamación de el próximo presidente, que por lo que se tiene en conocimiento, tiene la primera opción es Pedro Castillo. Entonces la polarización y el contexto político peruano es bastante difícil y este Congreso que ya deja sus funciones el 26 de julio también obviamente tiene esa polarización porque dentro del Congreso de la República actual, del cual yo soy parte y segundo vicepresidente, hay bancadas, hay grupos políticos que conforman el Congreso que o han apoyado en la segunda vuelta a uno u a otro. Entonces, esa polarización que ha estado en campaña ha sido también vertida al propio Congreso actual. Abogado, ¿qué pasará o qué postura ha tomado la Cámara Legislativa respecto a la no oficialización del presidente? Porque sabemos que es un hecho histórico que hasta la fecha de hoy no haya una oficialización por parte del órgano electoral y en estos momentos Perú todavía esté a la deriva preguntándose quién es su presidente electo.
Sabemos que tiene que asumir el 28 de julio, pero ¿qué pasará más allá de que si no asume el nuevo presidente electo? ¿Quién sucederá? ¿Si le alargarán el proceso al presidente Francisco Sagasti o alguien los sustituirá? Bueno, la Constitución en esta situación nunca se había puesto, es un tema ya de interpretación. Lo que sucedería, de acuerdo a unas interpretaciones que se da a nuestra Carta Política, es de que el presidente del Congreso, porque los congresistas asumen antes que el presidente de la República y eligen al presidente del Congreso mucho antes de que se elija el presidente o presidenta juramente. Él podría asumir las funciones hasta que haya una proclamación, es decir, el primer presidente del Congreso de la República, del nuevo Congreso que asume funciones desde el 26 en adelante, podría, al no haber proclamación, ser el presidente en funciones o transitorio hasta que haya una proclamación de los órganos electorales. Por ello, también como he señalado, esta polarización no solo genera una gran incertidumbre dentro de lo que es el contexto político, sino también incertidumbre en el contexto económico, en el contexto laboral, social, y eso tiene repercusiones bastante fuertes. Abogado, respecto a cómo avanzan, usted que llevan el día a día el avance político allá en Perú, ¿cómo avanzan las impugnaciones? ¿Cómo avanzan para la oficialización? ¿O cómo el Congreso está presionando o de alguna manera está apoyando el trabajo, la labor del ente electoral, que es el encargado de regir el proceso y oficializar el presidente electo allá en Perú para que avancen en el conteo y sí tengan el 28 un presidente ya electo? Para empezar, el Jurado Nacional de Elecciones, que es el máximo ente electoral del Perú, es un ente autónomo, es un ente constitucional autónomo, independiente del resto de poderes y órganos del Estado. Y en esa situación, lo que nosotros hemos hecho desde la mesa directiva del Congreso de la República es siempre exhortar a que no haya presiones ni internas ni externas a este ente, para que pueda resolver conforme a la Constitución y la ley. Yo creo que lo mejor que podemos hacer como altos funcionarios y como representantes del Congreso es dejar que trabaje de la mejor forma los entes electorales, evitando que la polarización que está en las calles ingrese a ese órgano electoral que es tan importante, que funcione con esa autonomía e independencia que la Constitución le reviste. Abogado, un efecto que ya se está viviendo allá en Perú también acerca de estas elecciones es que el nuevo Congreso electoral pues igual se tendrá que instalar en su legislatura y pues han dado mecanismos para la elección igual de los magistrados. Cuéntenos un poco cómo está ese proceso y por qué este Congreso quiere dejar ya elegido de los 6 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, acá lo que tenemos es un poder judicial que tiene la Corte Suprema y tenemos un tribunal constitucional que es un ente también autónomo e independiente del resto de poderes del Estado y sobre todo independiente del Poder Judicial. Este Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Hacia ahí llegan todas las causas constitucionales de defensa de derechos fundamentales como de defensa de la Constitución. Y le corresponde, conforme a la Constitución Política del Perú, al Congreso de la República elegir a los magistrados. Hay 6 magistrados que tienen más de 2 años de vencido su mandato. Estos magistrados tienen 5 años y estos ya tienen de mandato y estos ya tienen 7 y 1 mes. Entonces ya tienen mandato vencido. El Congreso anterior a nosotros, que es el Congreso disuelto que nosotros complementamos, no cumplió esa función de elegirlos. Nosotros hemos planteado ya que no sea un concurso de invitación, sino sea un concurso público, meritocrático, transparente y público, para que sean los juristas que crean que puedan ser magistrados y cumplir los requisitos postulen. De esta forma ha sido. Lamentablemente, como ya he adelantado, la polarización
que vive el país se ha trasladado a la interna del Congreso de la República, ha generado fricciones, ha generado que se divida nuevamente el Congreso también en dos partes, al igual que la opinión pública, de que si corresponde a este Congreso o no elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Yo creo que como es una obligación, no es un derecho, es una obligación que tiene este Congreso elegir a los altos funcionarios, entre ellos a los magistrados del Tribunal Constitucional, que por lo menos debemos intentarlo. Si no logramos tener los votos, bueno, le tocará y le corresponderá al siguiente Congreso hacerlo, pero por lo menos tenemos que cumplir cabalmente todas nuestras funciones y obligaciones que la Constitución nos manda. Sí, abogado, hacía la pregunta porque debido a la polémica que ha habido, por ejemplo, la Corte emitió un fallo en cuanto a la elección, detener la elección de los 6 magistrados para dejarle ese trabajo a la nueva legislatura que se integre en el periodo 2021-2026 para esa elección. ¿Se detendrá el Congreso en esta elección? Porque sabemos que desde el miércoles está sesionando para poder seleccionar y poder tener estos cargos y así dejar a los funcionarios que están asumiendo estos puestos que ya han vacado, como usted lo decía, ya hace dos años, porque solo son 5 de mandato. Efectivamente, Josué, si bien hay una jueza del Poder Judicial que a través de una medida cautelar, es decir, una medida transitoria, ha querido que el Congreso suspenda esta elección, pensando de que lo mejor es que lo haga el siguiente Congreso. Yo creo que esa es una injerencia de una jueza en una atribución y un deber que tiene el Congreso de la República. Y eso, como parte de la mesa directiva, como vicepresidente del Congreso de la República, no puedo aceptar, tengo que defender los fueros y del Congreso de la República, tengo que defender la institucionalidad del Parlamento peruano que me toca a mí representar, y en ese sentido soy enfático de que nosotros tenemos que proseguir, tenemos que continuar con nuestras funciones constitucionales, tenemos que, si es nuestra obligación, que la es elegir a los altos funcionarios como solo magistrados del Tribunal Constitucional, hacerlo. Si no se logran los votos, perfecto, se encargará el siguiente Congreso terminar la elección, pero nosotros tenemos que continuar. Tenemos un deber con nuestra patria hasta el 26 de julio de este año y luego ya será el siguiente Congreso quien las continúe. Abogado, sabemos los congresistas en qué postura están en su momento ante la oficialización, o sea, de que ya se haga que el órgano electoral dé la victoria al presidente o presidenta electo en este momento. Yo creo que para todos, tanto el Parlamento actual como el que viene, nos daría mayor tranquilidad de que el órgano electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, ya proclame al candidato o la candidata ganadora o ganador respectivamente de la contienda electoral. Creo que eso ayudaría primero a empezar a analizar cómo sería el siguiente gobierno, quiénes serían los primeros ministros en asumir los gabinetes de los diferentes sectores, sobre todo el sector economía, el sector trabajo, el sector justicia de nuestro país, y también para que iniciar la transferencia que tiene que haber de este gobierno de transición de Francisco Sagasti, quien es el presidente encargado de la presidencia de la República, con el presidente o la presidenta que se proclame. Abogado, en su escenario, o sea, ¿cuál cree usted? ¿Cree que los peruanos están ante ese descontento por la no oficialización? Sí sabemos que un buen sector apoya al candidato presidente Pedro Castillo y a la presidenta candidata Keiko Fujimori, que porque o sea, estamos ante ese enredo, pues porque sabemos que para estas fechas ya está haciendo un proceso de transición en cuanto al nuevo mandatario con la oficialización, pero al no oficializar, ¿cree que los peruanos vuelvan a las calles si de verdad no hay una oficialización el 28 de este mes? Yo creo que por eso mismo había señalado que tiene que haber ya una pronta proclamación, porque no es que en las calles hay manifestaciones casi diarias en la capital del Perú, que es Lima, justamente cerca de los órganos tanto electorales como judiciales, porque también se han llevado impugnaciones al Poder Judicial respecto a estas elecciones. Entonces, entre más rápido se pronuncie el órgano electoral, que es el Jurado de Elecciones, más tranquilidad le va a dar a toda la ciudadanía.
y va a evitar estos conflictos que se están dando ahora últimamente con las marchas sociales que se dan en la capital del Perú. Abogado, también una pregunta generada en cuanto en respecto, por ejemplo, cómo se están resolviendo las impugnaciones o cómo afectará si llegan estas impugnaciones a la Corte y no están nombrados en función los nuevos funcionarios en ese órgano judicial. Bueno, ya la mayoría de las impugnaciones ya lo está resolviendo el jurado en las elecciones, queda otro poco más. Yo creo que en esta semana tendremos noticias sobre cómo se van resolviendo estas y esperemos que para el fin de esta semana que viene ya tener resultados y la proclamación de vida. Yo creo que lo que peor podemos hacer como altos funcionarios es dejar la incertidumbre a la ciudadanía y no dar muestras de claridad de lo que se espera de un futuro gobierno. Abogado, ¿ha afectado estos efectos de la crisis política que se han venido generando? ¿Han afectado a la economía de Perú? Claro que sí, la incertidumbre es lo que más preocupa a los inversionistas privados y también preocupa también a la ciudadanía respecto al gasto que hacen, a las inversiones que hacen, ya sea en viviendas, ya sea en viajes al interior del país o fuera del país, respecto a inversiones a largo plazo. Todo ello afecta obviamente a la economía porque es incertidumbre, no saber quién va a gobernar el país y cuál va a ser la política económica del país afecta altamente la economía nacional. Un mensaje ha sido claro, pues, en esta polarización o en esta campaña electoral. Los peruanos han estado vigilantes a eso y lo que nos llama un poco la atención también es que cerca del órgano electoral todavía hay campañas de personas o simpatizantes de los dos partidos políticos en el balotaje. ¿Qué situación merece o qué opinión merece respecto a esa situación, abogado? Yo creo que lo que tenemos que esperar es esta semana, como le dije, la esperanza que yo tengo y que la mayoría de la ciudadanía tiene es de que en esta semana se resuelva, porque ya los diferentes ministerios de los diferentes sectores del Ejecutivo ya están haciendo una entrega de cargo a la ciudadanía y no ante una comitiva de entrega de gestión de un nuevo gobierno. Al no haber nuevo gobierno, ¿qué hacen los ministros ahora en el país? Es hacer una entrega pública, que es dar muestras de lo que hace su cierre de gestión, señalar los objetivos logrados, lo que le dejan al siguiente gobierno, pero eso está muy bien, eso significa que es un gobierno transparente, pero lamentablemente no es una transferencia de gestión tal cual lo que obliga la ley. Y justamente entre más se demore el de proclamarse los resultados electorales, más va a demorar esa transferencia de información, una transferencia de gestión y también va a demorar más que el siguiente gobierno se ponga al día y obviamente pueda trabajar lo más rápido posible en dar solución a los diferentes problemas que tiene el país. Abogado, ¿qué mensaje envía a los peruanos ante toda esta situación política, social y económica que vive su país? Primero, de que desde el Congreso de la República vamos a hacer todo lo posible para no generar más incertidumbre política y social en nuestro país. De la mesa directiva del Congreso de la República vamos a tratar de dar esa tranquilidad y dejar el cargo el 26 de julio del presente año de la mejor forma. Y también un llamado a la tranquilidad social, de no empezar conflictos entre diferentes sectores sociales, por esto que al final de cabo, en todos nosotros somos peruanos, todos somos parte de este país y tenemos que, quien gane, sacar el país adelante. No, pues desde Honduras nosotros enviamos los mejores deseos y que de verdad haya un espíritu de gobernabilidad para que haya tranquilidad en la población peruana y que de verdad puedan resolver su crisis de la mejor forma.
algo, un mensaje que quiera decir que se le haya olvidado o quiera aportarle un poco más para su comunidad allá en Perú. Nada más, Josué, que todas las acciones que ha tenido, por lo menos mi persona, y que ya vence mi mandato el 26 de julio, siempre ha sido pensando en el país, siempre en el interés general de mis compatriotas, y que siempre he buscado defender la institucionalidad, como siempre ha sido mi partido Acción Popular y como me ha dejado el legado mi abuelo Javier Alba Orlandini. Muchas gracias a ti, Josué, y a todos los amigos de Honduras. Un saludo. Muchas gracias por atender nuestra invitación a Diario La Prensa.